Pascal Conde, cuando quiera. Ojo con los aplausos, señor Sánchez. Cuantos más decibelios, más años caen. Señorías, el señor Pedro Sánchez se presentó en la política española como el gran campeón de la lucha contra la corrupción. Con ese empeño y de la mano del señor Ábalos, 24 años de prisión, motivo por el que hoy no puede acompañarnos aquí, presentó la moción de censura que le hizo presidente del Gobierno. Pero desde mucho tiempo antes se había paseado por los platós de televisión y por las tribunas pontificando sobre la limpieza en política con todo descaro. No me va a temblar el pulso en la lucha contra la corrupción, decía en julio del año 2014. Y lo del pulso es verdad, lo hemos visto hoy. Tiene el señor Sánchez un aplomo sorprendente con la que está cayendo. Siempre parece salido de una relajante sauna. Relajante y lucrativa, deberíamos añadir, porque según Koldo, 19 años de prisión, tanto la carrera política como el patrimonio del presidente del Gobierno están envueltos en ese vapor inescrutable. Pero nada de eso le impedía al señor Sánchez mostrarse muy contundente para hablar de corrupción. Y en septiembre del año 2014 también nos decía: todo compañero, se apellide como se apellide, si comparece en un juicio oral será expulsado. Por aquel entonces no estaba tan impuesto el disparate del lenguaje inclusivo, pero creo que todos entendimos que se refería a compañero y compañera. Se apellide como se apellide. Le gustaban mucho ese tipo de frases grandilocuentes muy de la escuela Zapatero, que parece que han seguido también en todos los terrenos. Ese mismo año el señor Sánchez nos decía: la corrupción es veneno para la democracia y lo que prueba nuestra voluntad de extirparla es si somos o no firmes en su combate. Lo más firme que se ha hecho en esta legislatura sobre corrupción ha sido el aplauso ultradecibélico que le han dado todos ustedes al señor Ábalos en pie en esta Cámara. A estas alturas, creo que se puede decir que lo único que han combatido ustedes es a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, a los periodistas y a los políticos que han investigado y que han denunciado su corrupción. Pero eso es ahora, porque en el año 2015 se atrevía a ponerse como modelo de virtudes. Yo creo en la política decente, nos decía, en la política fundada en la ejemplaridad. Y ser ejemplar no es solo cumplir la ley, sino hacer política desde la moralidad más autoexigente. Han oído bien, pero lo voy a repetir. El señor Sánchez hablaba de la moralidad más autoexigente. Y decía esto de la moralidad más autoexigente el jefe de Ábalos, el pasajero de Koldo, el yerno de Sabiniano, el esposo de Begoña, el hermano de David, el socio de Arnaldo, el cómplice de Puigdemont, el capo de Leire y el pana de Zapatero. Ese hombre que llegó al Gobierno en el año 2018 y que sigue ahí sentado, nos explicaba lo mala que era la corrupción. La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita, en consecuencia, los poderes del Estado. Pues sí, así es. Su corrupción, señor Sánchez, ha sido y es un agente disolvente de esta sociedad. Su corrupción, señor Sánchez, está debilitando los poderes del Estado de Derecho. Es decir, los mecanismos que deberían funcionar para que las bandas del crimen organizado, como la suya, no puedan hacerse con el poder como lo han logrado ustedes. Usted no es que los debilite, es que directamente los socava. Voy a tratar de resumir lo que está pasando como cualquiera concluiría de la lectura de los informes policiales e incluso ya de las sentencias. El entorno de Pedro Sánchez se ha enriquecido ilegalmente, desde pisos hasta joyas, pasando por programas informáticos y trabajos hechos a medida. El PSOE se ha financiado ilegalmente. El PSOE sí. Y todavía más grave, con ese dinero se ha pagado a una trama que se ha dedicado a extorsionar, a coaccionar, a sobornar o a acosar a quienes estaban investigando esa corrupción. Es decir, a jueces, a fiscales, a guardias civiles, a policías, a periodistas e incluso a políticos que también lo hemos denunciado
porque toda la basura y todas las mentiras que ustedes han propagado también en esta tribuna usted sobre Vox y que han sido desmentidas una a una, obedecen al mismo bulo y a la misma intención: tapar toda la porquería que a ustedes les llega hasta el cuello. Todos sabemos que esa es la verdad, todos. Lo sabe usted, hasta Pachi lo sabe. Todos sabemos que esa mafia se diseñó cuando el presidente se tomó unos días de descanso porque estaba enamorado. Lo celebro, francamente. Pero por muy enamorado que uno esté, no se puede diseñar un ataque al Estado de Derecho. Oiga, que su biografía, señor Sánchez, no va a ser una novela romántica, no van a pasar a la historia, que es de lo que usted habla de vez en cuando, como los amantes de Teruel, que su única biografía la estamos leyendo en los informes de la UCO y la vamos a leer en las sentencias judiciales. Y mientras, usted, en esta situación, se dedica, señor Sánchez, a hacer vídeos diciéndonos que hace mucho calor, que nos hidratemos, que bebamos agua y que nos pongamos crema. Pues sí, igual hace mucho calor y le ha debido afectar también al equilibrio, porque es un insulto a los españoles que usted se ande con estas en estas circunstancias. Cuando Sánchez se presentaba en esta Cámara como azote de la corrupción del Partido Popular, se ponía ingenioso y le gustaba repasar el abecedario. Hace poco también lo hacía y nos decía de la A a la Z, de Ayuso a Zaplana. Yo he hecho la prueba. A de Ábalos, B de Begoña, C de Cerdán, D de Delsi, E de Eres, F de Ferraz, donde está la guarida de la trama, G de gerente del PSOE, imputada en la causa que se investiga por desestabilizar las investigaciones judiciales, H de hidrocarburos. Creo que esta es la que más le preocupa de todas, ¿verdad, señor Sánchez? La de los hidrocarburos. Es verdad que en la enciclopedia de la mafia de Sánchez me faltaba la ñ, pero en otras muchas había varias opciones. Por ejemplo, en la P, ¿qué ponemos? Puente, Paco Salazar, Plus Ultra, Parador de Teruel, Pegasus, directamente PSOE o directamente P.S. Y desde luego, la Z es muy fácil. Podía ser Zarrías, pero no, la Z es Zapatero. De hecho, dentro de la caja fuerte de Zapatero, que era una caja fuerte del Partido Socialista, había otro abecedario de joyas, pero el expresidente Zapatero no está imputado porque fuese por ahí asaltando joyerías, sino por distintos vínculos criminales que acababan todos en el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez y que está sentado aquí delante. Zapatero es el enviado de Sánchez. Y siguiendo la lógica del señor Sánchez, si el enviado tenía más de 1 millón de euros en joyas en una caja fuerte, ¿cuánto tiene el que lo envía? ¿Cuánto tiene usted? Siguiendo su propia lógica, señor Sánchez. Es muy evidente que solo conocemos la superficie de esta organización criminal. Fíjense si es evidente que vimos a Sánchez hace unos días asumir que esas joyas eran regalos al presidente del Gobierno. Incluso nos decía que él también recibía regalos, pero que no los miraba, que no sabía cuáles eran, ni declara sobre ellos. Hoy no ha dicho nada. Todo el mundo lo sabe, incluso Pachi López, que los regalos que se hacen a un presidente del Gobierno son propiedad del Estado y son propiedad de patrimonio nacional. O sea que cuando Zapatero y Sánchez están hablando de que esas joyas de la caja fuerte en una sede del Partido Socialista se las han sustraído al Estado, cuando están reconociendo que han robado esas joyas a los españoles, al patrimonio nacional, imagínense lo que será la realidad que están ocultando. ¿Qué será lo que quieren esconder? ¿Qué historia truculenta habrá detrás de esas joyas de Zapatero para que Sánchez y Zapatero reconozcan ya que se las han hurtado a patrimonio nacional? ¿Qué sangre habrá en esos diamantes? De venezolanos, de iraníes, de cubanos, para que Sánchez diga que son regalos en vez de pagos por negocios infames. Y si Zapatero recibía diamantes de sangre, ¿cuántos regalos le han hecho a usted desde que es presidente? ¿Por qué se niega a mostrarlos? ¿En qué caja fuerte están? ¿Por qué tienen ustedes cajas fuertes? ¿Qué tienen que ocultar? El señor Sánchez, el paladín de la transparencia, no nos dice dónde están sus regalos. Nosotros exigimos transparencia, no informitos de unos que dicen que hay una transparencia. Transparencia en los regalos, transparencia en las cuentas y transparencia en las urnas, señorías. Porque, señorías, me han oído muchas veces decir que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Pues ya ha llegado. Hemos visto a la maquinaria del sanchismo actuar contra los jueces, expedientándolos, acosándolos, coaccionándolos. Y hay algo todavía más grave, más peligroso y más terrible que esto. Y es que el presidente del Gobierno trata de adulterar también otra sentencia, la definitiva, la que en las urnas emitirán los españoles cuando se les devuelva la voz. Sí, yo afirmo que lo peor ya ha llegado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en connivencia con varias
o varios de sus cómplices en otras tramas, está maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder. Lo puedo decir más claro, señorías, Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España. A algunos les parecerá exagerado, probablemente a los mismos que les pareció que exageraba cuando desde esta misma tribuna y en solitario, presentando 2 mociones de censura, denuncié todas y cada una de las tramas que se han ido judicializando después. Lamentablemente no exageraba. Probablemente me he quedado corto en demasiadas ocasiones. Y no estoy hablando de pequeños fraudes hechos aquí o allí. Estoy denunciando toda una trama diseñada para alterar el resultado de las próximas elecciones. Una trama que se ha dedicado a liquidar todo control sobre el voto de los españoles emitido en el extranjero, al mismo tiempo que reparte millones de pasaportes españoles a personas que nunca han vivido en España. Y lo hace con la mayor eficacia, allí donde todos los aliados de Sánchez mantienen aún estructuras políticas capaces de actuar en nuestras elecciones. Estructuras chavistas que aún operan en Venezuela, algunas estructuras kirchneristas que operan aún en Argentina, donde Paco Salazar está haciendo de agente electoral, ¿verdad? Y en México, cuya presidenta vino a España hace muy poquito a mostrar su apoyo a Sánchez. Y en Cuba, por supuesto, donde ya hemos leído estos días que los pasaportes se reparten solo a los adictos al régimen. Millones de votos que van a controlar desde el aparato mafioso de Pedro Sánchez, donde no habrá interventores, no habrá trazabilidad ni custodia de los sobres, y donde tendrán un papel esencial las autoridades cubanas, venezolanas, mexicanas, brasileñas, es decir, todos los socios leales de Sánchez que le acompañaron en el evento de Barcelona y todos los clientes de Zapatero. El régimen cubano, por ejemplo, va a ser el encargado de recoger y enviar las papeletas. El régimen cubano va a mandar cientos de miles de votos directamente a las urnas en España y ustedes le van a decir a qué provincias hay que mandarlos para alterar el reparto de escaños. No es una broma, ya lo están reconociendo. Ni es un atraco más de la pandilla de salteadores de caminos que ha llegado a este gobierno. No es la vergüenza de ver cómo con dinero de los españoles se pagan señoritas de compañía, no es solo eso. Aquí nos vamos a jugar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Por eso creo, señorías, que todas las instituciones democráticas, junto con la sociedad civil, deben hacer frente a esta amenaza real, porque Sánchez pretende perpetuarse en el poder a cualquier precio y de cualquier forma. Y después de lo que hemos visto hasta ahora, ¿hay alguien en esta Cámara que no sean los que le aplauden, pero probablemente incluso ellos, que no se haya dado cuenta de que es capaz de cruzar cualquier límite con tal de conseguirlo? A nosotros nos toca impedirlo. A todos los españoles que quieran continuar decidiendo su futuro con libertad en las urnas. Y créanme, señor Feijóo y señores del Partido Popular, el cambio no está hecho, ni va a ser fácil hacerlo, ni les ayuda en nada a esos que ya les dicen que hay que repartirse gobiernos que aún no existen ni se han alcanzado. Es verdad que hay muchísimo que hacer en España. Hay que acabar con la invasión migratoria que colapsa los servicios públicos, que trae inseguridad, que hace inaccesible la vivienda y el trabajo digno. Hay que acabar con el régimen de terror fiscal impuesto por este gobierno y que vampiriza la economía. Hay que hacer que los españoles tengan prioridad en su propia patria. Hay que empezar un proceso de desregulación que favorezca la competencia y la productividad. Hay que devolver a los padres el derecho a educar a sus hijos. Hay que hacer todo eso y hay que hacer muchísimas más cosas. Pero antes que nada, hay que poner todo el esfuerzo necesario en conseguir unas elecciones limpias, libres y transparentes. Y el señor que ocupa la presidencia del Gobierno y que está ahí sentado trabaja todos los días para impedirlo. Veo que me quedan unos segundos para terminar con la enciclopedia de la corrupción. Me había quedado en la H de hidrocarburos. Luego viene la I de Illa o Indra, donde apuntaba a la cloaca. La J de Jessica, pero con los nombres de sus compañeras podría hacerse toda una enciclopedia. La K de Coldo, la L de Leire Díaz, la M de Marlaska, que mantiene la cúpula que se ha reunido con la cloaca, la E de negocios de su esposa con Barrabés, la O de Óscar y la P de Puente. Este merece 2 letras porque no nos olvidamos de Adamuz. La Q de los quilates de los diamantes de sangre, la R de los rescates de Air Europa y de Plus Ultra, la S de la SEPI, la T de Tito Berni, que qué lejos queda, ¿verdad? La U de la UGT, que también queda lejos, pero que todavía debe millones a los andaluces. La V de Venezuela, del epicentro de la corrupción. Y la W de Guacalúa. La X de Chimo Puig.
La Y de Yolanda Díaz, que decía hace poco en un lapsus magnífico, queda gobierno de corrupción para rato. Créanme que personalmente intentaré, y todo mi grupo intentará, que ese rato sea el más corto posible. Y la Z al final ya habíamos dicho que era la de su pana Zapatero. Señor Sánchez, convoque ya elecciones, devuelva la voz a los españoles. ¿Qué hace ahí sentado todavía? ¿No le da a usted un mínimo de vergüenza? ¿No está cansado de fingir aplomo, tranquilidad, a ratos mezclada con la irritabilidad que no puede soportar por tener que escuchar todo esto? ¿No le da vergüenza, ni un ápice de vergüenza? ¿No sabe lo que piensan los españoles en la calle? Convoque ya elecciones. Ya sé que usted ha hecho de la resiliencia su bandera, pero le tengo que decir que las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables. Muchas gracias, señora Abascal. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra la señora Martínez Barbero.